Muy buenos días en Santiago de Cali, hoy 26 de octubre, siendo las 9:19 de la mañana. Nos encontramos en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali mediante la resolución 120 del 26 de mayo de 2020. Nos encontramos reunidos para dar continuidad a la diligencia que se adelanta contra la investigada Inés Velázquez Castillo dentro del expediente 273 de 2019. Se encuentra presente la doctora Jimena María Osorio Tello, quien preside la audiencia pública, el suscrito Juan Camilo Muñoz ante en calidad de secretario de la audiencia. Me permite informarle al despacho que se encuentra presente la doctora Blanca Nelly Estrada Trujillo, quien se identifica en la presente diligencia en calidad de apoderada de confianza de la investigada. Asimismo, me permite informarle que no se hace presente la investigada, me refiero a la señora Inés Velázquez Castillo. Eh, por parte de este despacho, me permite informar que no se ha llegado ningún documento con destino a este proceso y que la audiencia del día de hoy es para presentar alegatos de conclusión y versión libre. Listo, muchas gracias, doctor Juan Camilo. Muy buenos días a todos. Como quiera que ya lo ha manifestado el secretario común de la diligencia, se ha manifestado que el día de hoy iba a presentar la versión libre. La investigada, la señora Inés Velázquez Castillo. Quisiera preguntarle a la apoderada, a la doctora Blanca Nelly Estrada, ¿por qué no? Pues igual la versión libre, si bien no constituye una prueba, constituye sí un derecho para el investigado. Entre ellos está consagrado en el artículo 92 como sujeto procesal, que tiene el siguiente derecho: acceder a la investigación, designar su defensor, y el tercero dice ser oído en versión libre en cualquier etapa de la actuación hasta antes del fallo de primera instancia. O quiera que han hecho la solicitud para escucharle, quisiera saber por qué la doctora no se ha hecho presente para ejercer su derecho. Doctora. Buenos días, señora personera. Buenos días, doctor Camilo. Mi representada no se ha hecho presente hoy para su versión libre, pero ha llegado de manera escrita, la cual se dirigió al despacho, al correo por medio del cual fuimos citadas a la audiencia. Pues si me lo permite el despacho leerlo, pues procederé. El despacho, pues sí quisiera saber, doctora, cuáles son los motivos para que la doctora Inés Velázquez no se presente a rendir ella misma su versión. Pero lo que pasa es que la versión libre la debe rendir el investigado, no su apoderado, como quiera que es un derecho que te asiste a la versión de los hechos, y quisiera saber cuáles fueron los motivos que tuvo la doctora para no presentarse el día de hoy a rendirla a ella. Pues la verdad, doctora, señora personera, que mi representada emocionalmente se encuentra muy afectada por este proceso. Entonces, pues teniendo la alternativa de presentarla por escrito, prefirió realizarlo de esa manera. Bueno, pues dada los motivos que da pues la apoderada sobre su investigada, muy respetables para la doctora Inés, y pues como quiera que es un derecho y este despacho pues garantizará siempre los derechos de la investigada, recibiremos la versión libre que ella envía por los motivos que usted manifiesta. Doctor Juan Camilo, ¿usted me podría por favor verificar el recibo de ese documento para que por favor quede dentro de la diligencia que se ha presentado? Sí, doctora, a través del correo electrónico jmunoz@personeriacali.gov.co se llegaron dos documentos, a saber, la versión libre rendida por la doctora Inés Velázquez Castillo en calidad investigada, que consta de 4 folios para que sean tenidos en cuenta dentro del expediente. eh, Se envió en PDF con firma digital otorgada por la doctora Inés Velázquez, y asimismo se, se allegaron los alegatos de conclusión en Word y en PDF para que
se transcribieran tal cual se dé lectura en los alegatos de conclusión que se pudieran presentar por parte de la defensa. Listo, doctor Juan Camilo, ¿podemos de pronto visualizar el envío de ese para que quede grabado en la audiencia, la Sí, visualización señora. de la versión que dio la doctora Inés, para que quede visualizado? Claro, doctora, voy a proceder a presentarlo en este momento en la pantalla. Si, Listo, si se demora un poquitico, les ruego me excusen, pero es que oh, tranquilo, en es internet. digamos que es el internet. Entonces, Ya. este es, y pueden verlo en este momento. Ujú. Listo. Dice oficio dirigido a la doctora Jimena María Osorio Tello, personera delegada, Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, Personería Municipal de Santiago de Cali, referencia a versión libre, proceso disciplinario, expediente 273-2019. Este es el primer folio Ujú. de los cuatro pertinentes y se firma por la doctora Inés Velázquez Castillo, identificada con cédula de ciudadanía número 31.297.967 de Cali Valle. Listo, doctor Juan En, Camilo. Muchas gracias. Entonces, pues será tenido en cuenta el documento que ha aportado la señora Inés Velázquez Castillo para donde refiere su versión libre, versión sobre los hechos que el despacho ha recibido e incorporará al expediente, tal como se ha visualizado el documento en esta diligencia. Entonces procedemos entonces a darle el uso de la palabra a la abogada para que presente sus alegatos de conclusión. Doctora Blancanelli. Gracias, señora personera. ¿Solo los alegatos de conclusión? Sí, señora, pues como quiera que la versión libre es un derecho que le asiste a la doctora Inés y pues usted ha manifestado unas razones que ella ha expuesto en cuanto a su parte emocional para poder asistir y rendirlos. Este despacho pues tendrá en cuenta lo que ella ha manifestado en este documento, por eso se ha visualizado para que quede grabado en la audiencia que ella los aporta y los incorporará al expediente para que sea entonces tenido en cuenta la versión que ella manifiesta dentro de todo, como quiera, como ya lo dije, no es un material probatorio, pero es la versión de los hechos que da de investigar. Por lo tanto, se incorporará al expediente. Entonces serían los alegatos de conclusión, doctora Blancanelli. Gracias, señora personera. Procedo entonces a manifestar los alegatos de conclusión por medio de los cuales esta defensa técnica presenta los argumentos solicitando la absolución de su representante. Frente a la imputación fáctica, la conducta que se le indica a mi representada es la siguiente. En la condición que ostentaba al momento de los hechos como jefe de la oficina de talento humano, omitir la entrega de las incapacidades por enfermedad emitidas por el médico tratante al Consejo Municipal de Santiago de Cali y no cumplir la duración de la licencia por enfermedad, conforme se manifiesta a folio 561, las dos incapacidades allegadas al expediente, folios 243 y 244 y 215 y 216 y folios 534 y 535 con diagnóstico S422, fractura de hipófisis superior del húmero, reportan unas incapacidades del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2017 y según soporta otra incapacidad con el diagnóstico por 30 días, prórroga del 14 de enero al 12 de febrero del 2018, autorizándose el pago total de su salario como jefe de talento humano de acuerdo a la contribución individual del manual de funciones número 2 y su función número 3 y 5, lo cual incumple la circular informativa 21.1.4.1 raya 030 firmada por la misma investigada Inés Velázquez Castillo, folio 663 y obligación consagrada en el decreto 648 del 2017, artículo 2.2.5.5.11, artículo 2.2.5.5.12
Decreto 019 del 2012, artículo 121, apartándose de los fines consagrados en el artículo 2 de nuestra Carta de Derechos y por tanto incumpliendo el juramento consagrado en el artículo 122 de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben, haciéndose responsable como lo consagra el artículo 6, que dice que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley o por omisión y por extralimitación de sus funciones. De la misma forma, incumple los deberes consagrados en la Ley 734 del 2002, artículo 22, 23 y 27, artículo 34, numerales 1, 2, 7, 8, y las prohibiciones consagradas en los artículos 35, numeral 1 y 15 de la citada norma. Cierro comillas. Ese es el cargo que imputa el despacho. Dice la defensa: la conducta omisiva descrita en la imputación es un presupuesto de hecho sin fundamento probatorio válido jurídicamente, teniendo en cuenta que el despacho en su descripción relaciona como fuente de origen de la situación fáctica endilgada las pruebas contenidas a folios 561, 243, 244, 215, 216, 534 y 535. Documentos tenidos en cuenta jurídicamente porque adolecen de irregularidades y vicios, que las hacen inconstitucionalmente improcedentes porque vulneraron en su obtención derechos fundamentales de mi representado. Situación que ha sido expuesta en el tracto procesal y que consta documental y testimonialmente. Es menester de esta defensa exponer en este momento procesal las irregularidades y vicios con que fueron obtenidas las pruebas con las cuales pretende el despacho soportar la imputación. Sobre la primera prueba que relaciona el cargo que aparece a folio 561, que corresponde a un oficio numerado 21.1/062 de febrero 07 del 2019, suscrito por el señor Fernando Alberto Tamayo Ovalle, en calidad de presidente del Consejo de Cali, dirigido al doctor Felipe Andrés Sardi Urrea, director técnico ante la Administración Central de la Contraloría General de Santiago de Cali, en la que literalmente expone: asunto, alcance al oficio 21.1/061 de febrero 5 del 2019. Contestación, traslado, informe preliminar, requerimiento número 569/2018 BU 13984, agosto 30 del 2018. Abre comillas, queja disciplinaria en contra de la señora Inés Velázquez Castillo, cierra comillas. Dice el oficio, su contenido: dado el alcance al oficio 21.1/061 de febrero 5 del 2019, por el cual se dio contestación al informe preliminar, requerimiento número 569/18 VU 13984 de agosto 30 del 2018, queja disciplinaria en contra de la señora Inés Velázquez Castillo, jefe de la Oficina de Talento Humano, para la fecha de los hechos, comunico a usted que si bien se admiten unas inconsistencias de orden administrativo, lo cierto es que aún en incapacidad, la servidora pública prestó sus servicios desplegando actividad laboral, situación que de fondo se subsana con el oficio 072 del 2019, suscrito por la doctora Velázquez Castillo y que dirigió a esta presidencia, en la que manifiesta que reintegrará el porcentaje de ley, entre comillas, dice 66.67%, sobre el salario que se cotiza, equivalente al valor que retoma la EPS en caso de incapacidad, apareciendo así el presunto detrimento patrimonial. Se apunta lo anunciado. Atentamente, Fernando Alberto Tamayo Valle, presidente. Como se puede concluir a la lectura, este documento está dirigido al ente de control con la intención clara de subsanar una situación administrativa, y para ello aporta el oficio de fecha
7 de febrero del 2019, suscrito por la doctora Velázquez Castillo, documento que ahora en el expediente a folio 560. Documento que reviste una irregularidad, el que aparece en el folio 560, porque fue emitido por mi representada de manera obligada, por parte de por petición de sus superiores, a emitirlo. Se evidencia en el mismo documento, se evidencia en el mismo contenido del documento cuando aclara que ella laboró por el tiempo que se dice estuvo incapacitada, pero que para dar solución de fondo a una situación autoriza un descuento a su salario. Dice la carta, bueno, encabeza con ciudad y fecha que dice Santiago de Cali, 07 de febrero del 2019, 21.3. Doctor Fernando Alberto Tamayo Ovalle, presidente del Consejo Municipal de Santiago de Cali. Asunto, alcance al oficio 21.1 raya 061 de febrero 5 del 2019. Contestación, traslado informe preliminar, requerimiento número 569 del 2018, BU 13984, agosto 30 del 2018. Queja disciplinaria en contra de la señora Inés Velázquez Castillo. En virtud, dice el contenido, en virtud al informe preliminar número 569 del 2018, BU 13984 de agosto 20 del 2018, queja disciplinaria interpuesta en mi contra, quiero de manera respetuosa dejar en claro que de acuerdo con evidencias que se suman al proceso, yo efectivamente sí laboré como jefe de talento humano durante el tiempo que se dice estuve incapacitada, siendo necesario precisar que la incapacidad nunca fue validada ante la EPS ni hice uso de ella en tantas funciones de dirección, confianza y manejo que hacen de mi trabajo una labor intelectual. Asistí y presté mis servicios sin ningún impedimento físico. No obstante lo anterior, y en procura de dar solución de fondo a esta situación, comunica a usted que reintegraré el porcentaje de ley que es lo que retoman las EPS, abre comillas, 66.67% al estar incapacitada. Este descuento se haría sobre el tiempo en que no se pudo evidenciar mi asistencia laboral, 30 días. Autorizo al Consejo Municipal para que sea descontado dicho valor del pago de la nómina. Esta situación irregular ejercida en contra de mi representada, que salta a la vista la lectura del documento, se encuentra comprobado también testimonialmente dentro del presente proceso por parte de mi representada, cuando rindió bajo la gravedad de juramento ante este mismo despacho en diligencia del día 30 de octubre del 2019 y que aparece a folios 735, 736, 737 y 738 del expediente, en contravía de sus derechos constitucionales y contra el cual la operadora disciplinaria no admitió la nulidad pedida por esta defensa y que por lo tanto en firme se relaciona como evidencia dentro de la relación de las pruebas que fundamentan los cargos, declaración que bajo apremio mi representada al preguntarle al despacho lo relacionado con el proceso de Contraloría y sobre el descuento de la incapacidad, le responde de manera espontánea que realizó el oficio en desacuerdo porque ella había trabajado, que se lo hicieron hacer. Es decir, que fue obligada. Sin embargo, este documento es el que relaciona al señor Fernando Alberto Tamayo Valle de fecha 7 de febrero del 2019 para subsanar una situación que al parecer tenía con la Contraloría General de Santiago de Cali. A continuación se transcribe literal lo que expresa la señora Inés Velázquez en diligencia del 30 de octubre del 2019 y que obra exactamente a folio 737. Pregunta el despacho. Contraloría hizo una investigación respecto de su caso. Declarante. Yo hice un oficio diciendo que devuelvo el dinero, pero que no estoy de acuerdo porque yo trabajé. Ahí digo que para evitar problemas, ellos pidieron que devuelva la plata y yo la devolví. Yo hice un oficio diciendo que a pesar de estar trabajando. Preguntado, ¿lo descontaron con algún acto administrativo? Declarante, yo acepté con el oficio, pero aclarando que estuve laborando ese tiempo. Respecto a estos hechos, dice mi representada en su versión libre al respecto.
Así fue que con la anuencia y autorización de la jefe Valeria García Arias, trabajé todo el mes de diciembre del 2017, enero y febrero del 2018, sacando adelante el servicio encomendado sin ningún inconveniente ni llamada de atención. Trabajé normal. Cabe precisar que la atención de mi brazo no fue atendida por la EPS, sino por un servicio particular prepagado. Y solamente pasado un año después de mi accidente fue que la doctora Valeria García me informó de la existencia de las incapacidades que había obtenido y me obligó a que tenía que devolver el pago de los salarios recibidos, situación que igual que trabajar con mi brazo inmovilizado a la que me vio obligada. Esta vez me negué varias veces, no me parecía justo, además había trabajado todo el tiempo. Yo no estaba de acuerdo, pero finalmente bajo mucha presión me vi obligada a acceder en autorizar los descuentos que me solicitaban hiciera de mi salario. De ese hecho existe prueba documental y aparece a folio 560 del expediente, porque a pesar de haber accedido a autorizar la devolución del dinero que me exigían de mi salario, en el mismo documento dejé constancia de mi inconformidad. Esta situación de acoso ejercido en mi contra me enfermó. Era una situación muy difícil porque era en contra de mi voluntad. Cierro comillas. Al comprobarse de esta manera que el procedimiento llevado a cabo por parte del Consejo de Cali, por medio del cual se obligó a mi representada a reintegrar el valor del porcentaje de la incapacidad y su descuento, hacen que el oficio que obre a folio 560 no pueda ser usado en su contra, toda vez que la fuente de referencia de los hechos que sustenta este documento evidencian que se realizaron con evidente violación a los derechos fundamentales de mi representada al ser obligada a declarar una situación en su contra, artículo 33 de la Carta Política, y admitir un descuento con el que no estaba de acuerdo. Por lo tanto, se solicita al despacho que los hechos expuestos en este punto sean de especial estudio en el control de legalidad que debe el juez realizar para proferir sentencia, dado que el procedimiento irregular evidenciado en contra de mi representada vulnera el artículo 29 de la Constitución Política. Las pruebas relacionadas a los folios 243, 215, 534 relacionados dentro de la descripción del cargo corresponden todas al mismo documento. Este es a la incapacidad médica emitida por la Clínica del Valle del Lili, a nombre de mi defendida, con fecha de inicio 14 de enero del 2018, fecha final 12, aquí hago una corrección, porque esta es la primera incapacidad, tengo un error aquí bueno, aquí tengo un error de transcripción, pero quiero que se aclare. Miramos en el expediente aclarando que estoy hablando de los folios 243, 215 y 2534, los cuales... 534, doctora. Sí. Ellos hacen relación. 243, 215 y 534. 243, 215 y 534. Están bien en el documento, sí están bien ahí. Disculpe, no está bien, es la fecha de inicio de las incapacidades, porque la fecha de inicio es el 15 de noviembre, ahí, 15 de noviembre, 11, sí, 11 del 2017. 17. Y fecha final es 14, fecha final 14-12, 14-2, perdón, 14-02 del 2018. Sí, entonces lo que quiero decir es que estas pruebas relacionadas en los cargos, en estos folios, todos estos folios corresponden al mismo documento, que es la incapacidad médica emitida por la Clínica del Valle del Lili a nombre de mi defendida, con fecha de inicio 15 de noviembre del 2017 y fecha final 14 de febrero del 2018. No, perdón, 14, no. Perdón, doctor Camilo, estoy... Sí, era 12. Es 12 y es del 2017. ¿Me colabora ahí, por favor?
2017. La primera incapacidad por enfermedad general. Las pruebas, esas son las pruebas que se fundamentan en la descripción de los cargos. Las pruebas relacionadas en los folios 244, 216 y 535 relacionadas dentro de la descripción del cargo corresponden a todas al mismo documento. Este es la incapacidad médica emitida por la Clínica Valle del Lili a nombre de mi defendida con fecha de inicio 14 de enero del 2018 como fecha de inicio y fecha final 12 de febrero del 2018 por enfermedad general tipo ambulatorio con fecha de impresión del 10 de enero del 2019. Doctora, esto está repetido, se lo borro, ¿cierto? No, ese no está repetido. Este es del segundo. No. Qué pena, doctora, qué pena. O sea, las primeras que relaciono corresponden a la primera incapacidad, que es desde noviembre. Y la segunda son los folios que relacionan el cargo, el despacho, y que hacen relación a la segunda incapacidad, que fue a partir del 14 de enero al febrero. Incapacidades que fueron aportadas al despacho por la señora Valeria García Arias dentro de la diligencia de versión libre que rindió dentro del trámite del presente proceso el día 15 de febrero del 2019 ante la Oficina de Control Interno Disciplinario del Consejo de Cali. Documentos que fueron solicitados por el señor Roberto a la Fundación Valle del Lili en su calidad de concejal de Cali, como se observa folio 213, sin que para esta petición contara con la autorización de mi representada, violándose de esta manera la reserva legal que se encuentra establecida en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981 para la historia clínica, documento privado que únicamente puede ser conocido por terceros cuando exista previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley, previsión normativa que busca proteger el derecho a la intimidad del paciente. Esta defensa reitera al despacho los argumentos expuestos en el tracto procesal sobre la nulidad constitucional que recae sobre la imputación formulada en contra de mi representada por efecto de fundarse en las pruebas ilícitas relacionadas, hechos que se encuentran plenamente comprobados como se ha expuesto a lo largo del proceso, teniendo en cuenta que las incapacidades aportadas al presente proceso por parte de la señora Valeria García Arias fueron obtenidas por el concejal Roberto Rodríguez sin contar con la autorización de mi representada, violándose de esta manera la reserva legal de este documento y de contera los derechos fundamentales de mi representada a la intimidad, a la dignidad y al debido proceso. Esta situación incluso fue considerada por este mismo despacho en la nulidad que profiriera mediante auto 540 de fecha 16 de julio del 2019. Y extrañamente no tiene en cuenta el despacho cuando incluye estas pruebas ilícitas, o sea, las incapacidades como soporte del cargo formulado, relacionándolas en la descripción de la conducta literalmente con cada folio del expediente donde se encuentran cada uno. Esta inclusión configura una irregularidad de tipo constitucional que vicia el presente proceso por aplicación a la regla de exclusión probatoria contenida en el artículo 29 de la Carta Política, precepto desarrollado en el ámbito disciplinario en el artículo 140 de la Ley 734 del 2002 y que indica: de la Constitución Política, artículo 29, último inciso, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con la violación del debido proceso. Artículo 140 de la Ley 734, inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tendrá como inexistente. Regla de exclusión que la operadora disciplinaria aplicó a los desprendibles de pago de mi representada, ¿Y en dónde lo hicieron? que aportó la quejosa debido a que se comprobó que estos fueron obtenidos igualmente con violación a la reserva, al haber sido sustraídos ilícitamente de la historia laboral de mi representada, documento que se encuentra en el área de nómina del Consejo, cuya custodia recae sobre el técnico administrativo de la Oficina de Talento Humano. Esta ilicitud también declarada mediante el auto de nulidad número 540 del 16 de julio del 2019.
En este orden, la situación fáctica endilgada a mi representada no cuenta con la comprobación jurídica, teniendo en cuenta que las pruebas relacionadas en su descripción son ilícitas, no pueden hacer parte de la acusación. Por lo tanto, el cargo imputado es atípico. No es posible soportar el único cargo endilgado sin las incapacidades que dan origen a la imputación objetiva, las cuales son necesarias para el hecho. Sin estas no existe la situación fáctica endilgada, no hay lugar a la omisión, no pueden ser validadas ni subsanadas por el despacho, son constitucionalmente nulas por haber sido obtenidas con violación al debido proceso. Tampoco cuenta el despacho con los desprendibles de pago de los salarios aportados por la quejosa, porque estos igualmente fueron obtenidos violando la reserva legal de la historia laboral de mi representada y vulneración a sus derechos de intimidad y dignidad, derechos fundamentales igualmente vulnerados para la obtención de los desprendibles de pago. Repito ahí, qué pena. La verdad que revela este proceso disciplinario y su recaudo probatorio es la vulnerabilidad de mi representada y su exposición a la violación de sus derechos fundamentales a la que se ha visto expuesta, al acoso laboral sufrido, razón por la que además de invocar los principios legales y constitucionales que favorezcan su defensa en el presente proceso disciplinario, también se invocan ante este Ministerio Público las normas de derechos humanos y bloque constitucional que garanticen la protección de mi representada. Imputación jurídica. Endilga el despacho a mi representada la transgresión de la siguiente norma: Decreto 019 del 2012, artículo 121, Decreto 648 del 2017, artículo 2.2.5.5.11, Acuerdo 220 del 2007, Manual de Funciones, Contribución Individual número 2, artículos 2, 6, 122 y 209 de la Carta Política. Para la debida adecuación de esta norma en contra de mi representada, se requiere técnicamente contar con las incapacidades médicas, y al no encontrarse estas disponibles en la vida jurídica del proceso, no tiene fundamento el concepto de violación con el que pretende el operador disciplinario aplicar la norma ante la ausencia del elemento objetivo de la presunta falta acusada. Frente a la culpabilidad, el despacho califica la presunta falta disciplinaria como grave a título de dolo. Carente la pretendida falta disciplinaria del elemento objetivo, no tiene asiento el análisis subjetivo de culpabilidad, porque los hechos y pruebas contenidas en el plenario y relacionadas por esta defensa permiten demostrar que mi representada ni por acción ni por omisión y mucho menos con culpa o dolo haya incurrido en la transgresión de las normas que se imputan. Sin que signifique la presente explicación una aceptación de la configuración de la falta objetiva y de la ilicitud sustancial que sin fundamento probatorio plantea el despacho, esta defensa frente al dolo indilgado, el cual basa el despacho solo en el hecho de que mi representada es la jefe de talento humano. Al respecto, cabe resaltar respecto a la señora Inés Velázquez, que es una mujer trabajadora, diligente y responsable, como lo afirma su jefe Valeria García, dentro de la diligencia de declaración rendida ante este despacho el día 6 de octubre del 2020. No existe en el plenario hecho, prueba o circunstancia que permita demostrar que ha actuado con intención de generarle un daño a la prestación del servicio público a su cargo. No existe presencia de este elemento volutivo, tampoco en los hechos objeto de investigación. En derecho disciplinario se encuentra proscrita la responsabilidad objetiva, principio consagrado en el artículo 13 de la Ley 734 del 2002. No obstante las irregularidades de tipo procesal y probatoria expuestas y que no permiten prosperar objetivamente el cargo, si el despacho, en contrario, llegare al análisis de este elemento subjetivo, sin aceptar en ningún momento la ausencia de tipificación objetiva de la acusación por falta de prueba ilícita, sea el acoso laboral sufrido por mi representada una causal de exculpación por la coacción ajena ejercida en su contra, evidenciada en los hechos que originaron la violación de los derechos fundamentales, cuando sin
su autorización se accede a su historia clínica y a su historia laboral con el fin de perjudicarla. Igualmente, la presión de sus jefes para cambiar sus decisiones y lograr su consentimiento en favor de sus intereses. Actuaciones irregulares probadas dentro del presente plenario que no tuvieron en consideración la edad, buena fe y disponibilidad laboral de mi representada. Hechos con los que se fundamenta la causal quinta de exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 28 de la Ley 734 del 2002. Situación injusta que además para esta defensa resulta ético solicitar al despacho que sean puestas en conocimiento de las autoridades competentes los atropellos y violaciones de los derechos fundamentales de mi representada, de los derechos fundamentales a los que ha sido sometida mi representada dentro de su lugar de trabajo. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, solicito al despacho con todo respeto declare desvirtuado el cargo formulado en contra de mi representada, absolviéndola de toda responsabilidad disciplinaria dentro del presente proceso por no haber incurrido en la falta disciplinaria, conforme se fundamenta en las pruebas, argumentos planteados y versión libre rendida por mi representada. Con el debido respeto, suscribo el documento que también aporté al despacho. Muchas gracias. Hasta ahí es todo, señora personera. Muchas gracias, doctora Blancanevi. Rendidos entonces los alegatos por parte de la defensa de la doctora Inés Velázquez Castillo, por parte de su apoderada de confianza, la doctora Blancanevi Estrada, se fijará entonces fecha y hora para su continuación y proferir el fallo de primera o única instancia. Doctor Juan Camilo, fijemos fecha y hora, si es tan amable. Doctora, para el viernes 30 de octubre a las 9 de la mañana. Listo, doctor. Correcto. En este estado entonces, diciendo las 9:55 de la mañana, se suspende la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo viernes 30 de octubre a las 9 de la mañana, oportunidad en la cual se reanudará la diligencia. En constancia no se firmó por los que intervinieron, toda vez que el desarrollo de la misma se encuentra grabado en medio digital, que notificado por estrado la presente decisión. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Blancanevi. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Gracias, señora personera. Gracias, doctor Camilo. Listo. Tengan un